¿Qué pasaría si despiertas al poder de tu alma? Yo soy Isamar Núñez y esto es Sutil Podcast. Hola, hola, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sutil Podcast. Un episodio muy especial en donde tengo mucho nervio porque por primera vez vamos a tener una invitada. Les presento a la psicóloga Verónica Flores. Ella se especializa en relaciones de pareja y la pueden encontrar en Instagram porque seguramente yo sé que les va a interesar su Instagram. La pueden encontrar como @sic.verof. Digo, de todos modos, no se me preocupen, que se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Así que bueno, démosle esta calurosa bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Isa, muy bien, muchas gracias. Hoy quiero hablar un poquito, y justamente por eso quería traer a Vero. Quiero compartirles un poco de qué significa, de cómo funciona el vivir de forma espiritual, ¿no? Porque yo creo que hay muchos estereotipos, hay muchos estigmas, hay como, a veces creemos que también como es algo que dices, oye, ¿con qué se come, no? ¿O qué hago yo? Te dicen, no, pues es que esa persona se ve muy espiritual y sentimos que es como si fuera un estilo de vida nada más, o como si fuera como algo también de moda, ¿no? Que no sé si te ha pasado justamente que ahorita pareciera que todo el mundo es espiritual, y qué bueno, porque siempre digo eso, ¿no? Qué bueno que se ponga de moda, lo que es genial, lo que nos contribuye, pero un poco más allá de eso, digamos, como algo con más sustancia, quiero yo mostrarles y compartirles un poquito de qué realmente significa el entender nuestra naturaleza espiritual y el entender que somos un alma, cómo es que se vive aquí también en la tierra, ¿no? En el 3D, porque a veces que justamente esta invitada, yo creo que tienes mucho que compartir al respecto de, ok, sí, ¿no? Sí, soy un alma y todo, pero cómo lo aterrizo o cómo vivo con estas dos partes de mí, ¿no? Que es esta parte como material, encarnada, y que es esta parte más espiritual. Entonces, por acabar la charla, cuéntame, ¿qué piensas, Vero? Bueno, pues creo que para mí ese siempre ha sido mi coco. Justamente con los estereotipos, siempre me iba demasiado a la parte espiritual y como que abandonaba demasiado la material. O sea, era como querer dejar toda mi vida. Una vez quise irme de misionera y nada más dedicarme totalmente a esto. Pero era dejar a mi familia, dejar mi carrera, dejar mis sueños. Y cuando decidí no hacerlo, pues fue todo lo contrario. Dejar como todo lo espiritual. Y pelearme también con eso, con el concepto de Dios, con la parte de no sé, de reconocer como mi alma, mi poder. Entonces como que siento que gran parte de mi vida he andado como pelotita así de un lado para otro, en ese sentido. O sea que fue como tu más grande lección, como entender como de un lado para otro, cómo me quedo en medio. Exactamente. Ok, les digo que esto se va a poner interesante. ¿Y tú cómo fue que llegaste a tú enterarte? Porque yo así lo veo, ¿no? O sea, como que te enteras de pronto que eres un alma, que hay algo más allá de este ser físico que te enseñan, que tú conoces, que te ves en el espejo desde chiquita y te dicen, bueno, pues eres humana, así funcionan los humanos, sí. Y este es como lo que tienes que hacer y hasta dónde llegas. De pronto para mí fue una liberación muy grande y como que se abrió así un mundo de posibilidades. O sea, me imagino así como si de pronto se abría ante mí como un acantilado enorme, ¿no? De espacio, que dices, oye, soy un alma y esto hace muchas otras más cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu punto para ti? ¿Cómo es esa historia que das justamente ese paso de soy un humano? Soy un humano y un alma. Y soy un alma encarnando a un humano. ¿Cómo es? Claro. Pues fíjate, siempre mi papá me inculcó esta espiritualidad, pero creo que se había quedado como en conceptos, como en sus ideas, o quizá como las creencias que él tenía. Y siempre que creí en eso, pero ya cuando realmente lo hice mío, fue más o menos como a los 21, 22 años que llegó a mí el libro Conversaciones con Dios, okay. Que fue cuando hice las paces justamente con la idea de Dios. Y fue como no reconocerlo como algo externo, sino como algo también que formaba parte de mí. Ok, qué bonito. Eso creo que es algo muy, muy especial porque lo comparto justo. Te enseñan esta fe y este Dios. Yo también he sido creyente, pero es esto que está como afuera, ¿no? Así es. Y como que tú eres algo aparte, tú eres algo separado, y de pronto esa unión es muy fuerte. Exacto.
Sí. Y entonces tú lo hiciste tuyo hasta eso. ¿Por qué fue esa edad? ¿Qué pasó? Pues me metí a un curso de coaching y realmente ahí me enseñaron como el poder de los pensamientos, como a reconocerme como un ser creador. Y estaba sumamente enojada porque según yo era algo que no había pedido, o al menos de forma consciente. Entonces estaba muy, muy enojada. Ahí fue cuando me di cuenta que era un ser creador más allá de lo material. Y ahí llegó ese libro a mi vida, el de Conversaciones con Dios. Ok, ¿qué era lo que no habías pedido? El curso, o sea, como yo sentí que no quería saber que era un ser creador. Porque en ese momento me espantó como tanta responsabilidad o tanto poder que tenía, por así decirlo. Como que fue algo que dije, es que yo no quería saber tanto. Hasta que llegó el libro, fue cuando hice las paces también con esa parte creadora. Ok, qué interesante. Yo creo que eso estaría muy coqueto que ahorita más adelante lo platiquemos, porque le diste al clavo. Yo creo que también de pronto es así de... Y entonces creo que tienes que salir y empezar a ponerlo a prueba, ¿no? O como saber, yo les digo siempre a mis almitas en consulta, yo lo veo así, como cuando los superhéroes se dan cuenta que tienen o sea, que no saben que son superhéroes, ¿no? Y de pronto dicen, ¡ay! Esto lo hice con mi fuerza, y se dan cuenta que tienen más fuerza o que tienen más flexibilidad o no sé, ¿no? Como algún superpoder, pero que al principio no sabes cómo usarlo y te da miedo y dices... Pero yo a lo mejor tengo tanta fuerza que no controlo que puedo hacer daño, que esto, y creo que de las primeras cosas que nos pasan es como volverte medio paranoica, ¿no? De decir, todo pensamiento, no, o sea, de todo lo horrible, entonces lo estoy creando, y se vuelve, que esto también lo quiero platicar, de pronto también, no sé si te pasó, que hay que aprender también a disolver un ego espiritual. Primero está como tu ego muy humano, y después el segundo empieza un ego espiritual que empieza a pedirte perfección, ¿no? De esa perfección espiritual que también se tiene que disolver. Ajá, sí, okay. Claro. Pero bueno, regresando un poco entonces, justo ahí te das cuenta tú que tu pensamiento crea y toda esta parte. ¿Y cómo fue ese proceso ya que te enojaste? ¿Cómo te desenojaste? Pues bueno, fue como el poder entender más el panorama, como poder conocerlo más. Y ese libro pues me ayudó justamente como a no ver a Dios afuera, nada más como algo externo, sino saber que pues ya era una parte de. Entonces el hacer las paces con esa idea y también como el no espantarme justamente con ese poder, o sea que sabía que iba a ir poco a poquito, como que me fue dando confianza. Ok, y en ese momento, ¿cómo te ayudó justamente? Bueno, más o menos como ¿cuánto duró esa etapa para ti? Pues yo creo que sí fue como un año más o menos. Que te chutaste sí. de reclamo, molestia y todo. Sí, más o menos. Y en tu vida personal, ¿cómo eso se fue como ajustando? Porque, digo, no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto justo, yo comencé y era de, ok, ¿y cómo funciona esto en el dinero? ¿Y cómo funciona esto en mis relaciones? Y como que vas haciendo el recorrido, ¿no? De todas las áreas de tu vida y decir así de, y entonces si me están diciendo que yo lo estoy creando todo, y entonces ¿por qué he creado esto aquí? Y empiezas a revisártelo. ¿Cómo fue para ti eso? Pues lo tengo muy claro, más en el ámbito de relaciones. Yo estaba terminando una relación de pareja, más o menos de 1 año y medio, y fue cuando me di cuenta de que ya no quería en mi vida. Pero también justamente ya con todo este conocimiento empecé a pensar, bueno, ¿y qué sí quieres? Buena pequeña pregunta, ¿no? Exacto. Y me recuerdo haciendo la lista como si fuera una carta a los Reyes Magos, como una petición al universo, y decir, bueno, tal vez funcione, ¿no? Y sí, tiempo después, pues llegó justamente Jules, que es mi pareja actual. La amamos. Saludos si nos estás escuchando. Y pues fue con gran parte de las cosas que yo había pedido. O sea, con muchísimas cosas que yo había pedido. Y fue ahí cuando fui tomando mayor confianza de esto funciona. Y que fue para ti también de esto sí es cierto. Exacto. Porque ahí está, ¿no? O sea, yo creo que una cosa, esa es otra cosa que les quiero como dejar, que yo creo que también tú has visto a lo largo del tiempo. Puedes aprender muchas cosas. Yo creo que este descubrimiento va a diferentes niveles, porque al principio lo entiende tu mente, pero no es lo mismo a que lo vas bajando realmente a tu ser, y que es otra cosa que les digo a mis almitas, ¿no? Porque luego me dicen, es que ¿por qué? Si yo esto ya me lo revisé hace años, ¿por qué? O sea, como si estuvieras haciendo algo mal,
Pero no, yo creo que realmente lo vas entendiendo a diferentes profundidades y no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente que tu ser es infinito y entonces siempre puedes ir a más y siempre lo vas como integrando en ti de forma más profunda, ¿no? Exacto. ¿Te pasó también más o menos así? Sí, totalmente. Creo que bueno, ese fue el momento en el que hice lo espiritual más mío, pero de eso ya tienen 10 años y siento que ha ido como en ese ir y venir siempre. ¿Y cómo fue entonces, no? Porque yo creo que ahí justamente eso era lo que yo les quería resaltar, que aquí fue como tu brote, ¿no? Fue esa puertita que se abrió completamente donde entras a este mundo. ¿Cómo ha sido caminar por ahora que le comentaba un poquito antes de empezar el episodio, que yo siento que es como estas dos piernitas que tenemos, ¿no? Cuando creces y no sabes cómo esta parte espiritual de ti no la conoces, pues solamente crees que eres esta parte física, esta parte material, pero como que te hace falta la otra piernita y esto, por ejemplo, lo enseño justamente con amor propio, que yo lo veo así. ¿Cómo es que vamos a reconocernos y amar completamente esto que somos si ni siquiera estamos enteradas? O sea, estás desconociendo el 50% de ti, solamente ves el 50% el material y ojo, no es que el espiritual sea mejor que el material, realmente el material es la proyección de tu ser espiritual, o sea, todo es espiritual en nosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido como este ir y venir? Me gustaría decir que fue fácil, pero la realidad es que no fue fácil porque bueno, no sé si es mi propia naturaleza o realmente a todos nos pasa, que me iba como de un lado para el otro, o sea, si no sé, estudiaba lo espiritual, me iba totalmente a lo espiritual, queriendo abandonar mis sueños, mi familia, todo ese rollo, ¿no? Pero ya cuando me iba a lo material, pues me olvidaba como de lo espiritual, o sea, no lo tenía integrado, lo veía como dos cosas totalmente diferentes. Entonces sí, en estos 10 años, pues fue como irme como pelotita de un lado para el otro y creo que eso fue pues muy complicado y doloroso a la vez, porque si me iba hacia lo espiritual, como que trataba de negar mucho lo humano. Okay. Quizá las emociones, cuando me enojaba, o sea, era como algo estoy haciendo mal. O cuando me sentía triste, ¿no? O que de pronto, no sé, pensaba de forma negativa, como que eso no iba con mi estereotipo de alguien espiritual. Okay. Como que, no sé, de pronto era como un ser espiritual, ve lo bueno de la vida o tiene como pensamientos positivos, y cuando eso no encajaba, como que me sentía muy culpable o muy mal. Y como que me refugiaba más en la otra parte y me olvidaba un rato de eso. ¿Tú crees que eso fue, o sea, como que estos estereotipos de lo que ambas cosas son, es lo que te tenía tanto en conflicto de irte hacia un lado, de irte hacia otro? Sí, yo creo que sí, totalmente. Ok, esto es súper importante. ¿Qué piensas tú de todos estos estereotipos de espiritualidad que hay? De todos estos requisitos como que se supone que tienes que cumplir o cómo se vive la espiritualidad, ¿qué piensas de eso? Pues yo creo que pues es algo muy complicado porque nos dificulta o a muchas personas les impide realmente integrarse con estas dos cosas que son importantes, ¿no? Porque quizá entramos con miedo o quizá no nos damos la posibilidad de explorarlo porque no creemos que encajamos ahí. O porque quizá lo vemos demasiado grande o que tenemos que abandonar cosas. Y bueno, creo que a muchas personas les puede impedir o ya cuando van entrando como que les da miedo y eso los va deteniendo. Entonces, pues creo que es algo muy, muy complicado. Ok, por ejemplo, no digo aquí, justo porque yo sé que a lo mejor nos han escuchado ahorita mucho decir así como de, es que abres la puerta, es que cuando entraste, que dicen, bueno, ¿entrar a dónde? ¿O cómo se ve la sala? ¿O qué pasa? ¿Cómo le explicarías esto a una persona? Decir, bueno, ¿qué es como entrar a su espiritualidad desde tu experiencia? Desde mi experiencia, pues yo creo que es como el ir dando cuenta, como decías, ¿no? De todo lo que te compone. Y creo que es como también irte descubriendo como un ser creador, como más allá de las leyes que te va poniendo la sociedad. Por ejemplo, yo cuando empecé la parte profesional, como que eran nada más los pasos A, B, C, D, o todo lo que aprendí, no sé, de marketing y demás, como todo demasiado duro, por así decirlo, ¿no? Pero ya con esta parte creadora era como incluso
ver que tenía más posibilidades o que podía como tener otros caminos diferentes. Ok, digo, está muy interesante, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero está muy interesante. Yo creo que este equilibrio con Vero, porque yo creo que tú lo has puesto mucho en juego en cuanto a negocios. Sí. Que es ahí donde yo creo que también hay mucho estereotipo de ambas cosas que dices como de, es algo que no se podría llevar, ¿no? Esta parte espiritual, esta parte energética, con esta parte que requiere números, que requiere estrategia, como la parte muy racional. Creo que es ahí donde lo has tallado como mucho, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viviste? Pues es que eso fue la parte más difícil porque justamente todo lo que yo hago va con mucha estrategia. Entonces como que los estereotipos espirituales pues no encajaban ahí. O sea, era como no sé, esto de fluir con la vida, de a ver qué pasa, a ver qué se presenta, pues no encajaba con toda la parte de metodología, ¿no? Y entonces eso era pues muy complicado, porque no sabía para dónde irme, o fluyo con la vida, o hago números y hago una proyección, y eso fue lo más difícil. ¿Dónde crees que tú aprendiste o que tomaste de referencia estos estereotipos? Pues yo creo que por un lado, de mi mamá, que era muy católica. Por otro lado, mi papá siempre ha estado explorando lo espiritual y él ha saltado como no sé, de lugar a lugar para ir conociendo, y pues él me ha informado de todo esto, ¿no? Entonces creo que pues de ahí, también de libros, de maestros, de libros que he leído. ¿Y cuándo crees tú que fue ese momento clic en donde toda esta información empezó a hacer sentido para ti? No solo porque eso también quiero hoy como dejarles para su propio proceso. El que eso, claro, vamos a estar nutriéndonos de libros, de maestros en todo tipo, porque a veces, no sé si te pasó a ti, pero también como que siento que le ponemos mucha expectativa al maestro espiritual, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Quién va a ser como esa persona iluminada que me va a enseñar a hacer esto? Uh-huh. Y la espiritualidad es muy terrenal. Sí. Es muy humana porque somos un espíritu como tal, ¿no? O sea, es muy humana y realmente yo creo, y yo lo vivo así, todos somos maestros. O sea, tu maestro espiritual te lo encuentras en esa señora que te cayó mal en el metro o algo así. Tu maestro espiritual te lo encuentras en tu amiga que te cae súper bien, en la compañera de clase que te sacó canas verdes. Ahí está. O sea, la espiritualidad está viviendo todo el tiempo y tu alma te está enseñando, y todos somos maestros de todos y aprendices de todos, ¿no? Entonces, también, ¿cómo ha sido eso para ti? Pues sí, ha sido muy difícil porque justo me casaba mucho con la idea de un maestro, de un mentor, como de seguir exactamente todo lo que me decía. Y pues eso también hacía que yo misma no escuchara mi propia voz, o sea, era como hacer exactamente lo que ellos decían, lo que a ellos les funcionaba. Y hacía que me perdiera, creo, ahorita lo noto más de lo que me ayudaba. Ok, ¿sabes yo cómo lo veo? Que no se te pase, como que vivimos también una niñez espiritual, una adolescencia, y como que vas agarrando madurez. ¿Tú considerarías entonces que esta parte donde tú buscabas una guía, un mentor, fue que tu adolescencia espiritual? Sí, yo creo que sí. Y ahí fue con estas personas que empezaste como a decir, esto sí se requiere. ¿Qué digo, por poner a lo mejor unos 5, qué estereotipos espirituales eran los que más, a lo que más tú crees que te limitaba o te apegabas? ¿Qué sería? Pues yo creo que como una de las cosas que más tenía como referencia en ese momento era la ley de atracción. Quizá lo que más me limitaba era como no sé, como esta parte del pensamiento positivo, de solamente elegir aquello que te hace sentir bien, vibrar alto, vibrar a la misma frecuencia, como que eso hacía que sintiera que no podía, porque pues no todo el tiempo podía pensar positivo, o estar feliz, o vibrar alto, ¿no? Entonces cuando no lo hacía, pues me sentía como muy culpable conmigo, me desilusionaba, como que sentía que no era mi camino. Yo creo que esa parte fue importante. Otra quizá como no sé, el ver cosas que no entendía, al menos en ese momento, o sea, como querer clavarme en cosas demasiado profundas, de pronto hacía que me confundiera demasiado, ¿no? Tipo vidas pasadas. Un tiempo estuve yo haciendo regresiones a vidas pasadas, y aunque eran cosas que se me hacían interesantes,
pues nada más como que me daban de vueltas o me enredaba en eso y hacía como que me confundiera. Ok, aquí dos cosas importantes, me encanta, puro punto bueno saca. Dos cosas, uno, eso sí se los dejo así como por favor recordatorio, anótenselo, esto que dijiste de vidas pasadas, ¿no? No hay necesidad de ir a manosear cosas que yo creo que estas, o sea, yo así lo he vivido también, estas cosas del alma se te van presentando y literalmente se te ponen enfrente, o sea, cuando es una herramienta, un área, algo que tú tienes que, un tema que tú tienes que indagar, es que aunque tú te des la vuelta, te lo vuelven a poner una y otra vez y la vida te lo pone ahí. Yo recuerdo cuando empecé con el tarot, a pesar, ya después les contaré esa historia, pero el tarot para mí, por la educación en casa, justamente del tema de Dios y todo, pues era algo intocable, ¿no? Y era algo hasta que malo. Entonces fue todo un proceso el que viví, pero les juro que yo me encontraba así volantes así, casi que iba caminando, y ¿quieres aprender tarot? Y así, o sea, de verdad, cada herramienta, y digo, eso fue con el tarot, pero cada herramienta hasta día de hoy, o sea, lo que yo tengo que estudiar, donde hay algo, información, me empieza a hablar, me empieza a decir, esto es lo que te toca como ahorita. Entonces, yo sé que a veces da, no morbo, pero curiosidad, como que da la emoción, ¿no? De decir así de, ¿y quién fue en mi vida pasada? ¿No? Por poner este ejemplo, claro. Y si esto, y registros akáshicos, porque esa es otra cosa, hay una fuente enorme de herramientas, de información, de teorías, o sea, de verdad, yo creo que, Vero, hace ratito que dijiste, ¿no? Como que de pronto abres la puerta y es muy grande y te empiezas como hasta a abrumar, porque es un mundo gigante el que descubres, pero te va a ir llamando, no tengas prisa, o sea, no, ¿para qué te metes en cositas que justo cuando no es para ti, no es que sean malas, simplemente que no es el momento, no es esa información que te va a contribuir, pues entonces te enreda más de lo que te da claridad, ¿no? Exacto. ¿Les darías esa recomendación también? Sí, totalmente. Así que anótenselo en un post por ahí, please. Y ahora, puntazo que sacaste, la ley de atracción. Ajá. Creo que me encanta que compartas eso, porque yo creo que muchas de las personas entran a este mundo, digamos, a su propio mundo, porque ojo, esto no es como una secta ni nada, o sea, es como a tu propio mundo interior y así. Creo que una gran puerta es la ley de la atracción. Muchas personas empiezan por ahí. ¿Qué opinas de eso? Ay, no sé. Pues mira, yo creo que es un buen punto para conocernos, aunque me parece que también tiene sus sesgos o está muy limitada, ¿no? Como que justamente por esto del pensamiento positivo y demás, quizá a veces nos hace como negar nuestra parte humana. Entonces creo que ahí puede estar como algo complicado, o sea, como el saber, ¿no? Es normal a veces pensar de forma negativa, enojarnos, estar tristes y demás, pero quizá muchos de los autores que están desarrollando la ley de atracción o la desarrollaron, pues dicen tienes que pensar positivo y si piensas negativo lo estás atrayendo, tienes que estar feliz para atraerlo y eso nos puede llevar a hacernos sentir culpables quizá. Incluso de cosas que pasan en nuestra propia vida. Que siento que es un poquito lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, como que no es una espiritualidad madura, porque al final de cuentas se trata de que el reto, yo les digo de meditación, ¿no? Pues la meditación está en la vida. O sea, yo creo que más bien cuando tú te sientas y todo, ahí te entrenas, pero la meditación es justamente que estés en medio del tráfico, en medio de todo, o sea, aprender a alinearte nuevamente, aprender a regresar a ti y todo en la práctica. Y siento que esto justamente como que no te puedes meter en una burbujita de este pensamiento y todo, se trata de que tú aprendas a ver cómo funciona este ser álmico en tu expresión humana, sino como que lo extirpas, ¿no? Lo tienes como por separado y volvemos al punto en el que estabas antes de esto, en la separación, que se supone que cuando recordamos o nos damos cuenta que somos un alma es porque vamos a hacer esta unión nuevamente de nuestras piezas. ¿Qué sentido tendría que hagas esta claro. separación nuevamente? Entonces, exacto. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que hoy está entrando como a todo esto con ley de atracción? ¿Qué les puedes decir ahí? Pues yo digo que es un buen punto de explorar, pero que se vayan como despacito, como que también pongan en tela de juicio lo que ven, o sea, que no se vayan así totalmente. Es algo como bueno, que puede darte herramientas, pero que si no ves otras cosas que también influyen en la vida, puede ser incluso como algo que te haga sentir culpable en algún punto.
Y ahí, por ejemplo, esto, como ahorita que tú ya maduraste más esta parte, porque esa es otra cosa muy importante, no puede, o sea, no te pueden enseñar a vivir la espiritualidad. Todos estos maestros, yo siento que son como, pues, tienen una lamparita que te apuntan a ti y dicen, ay, o sea, te enseñan y te dicen, ¿qué crees? Tú tienes esto, pero solamente tú puedes hacer este trabajo de conciencia y solamente tú vas a descubrir este mundo por ti misma, ¿no? Entonces, ahorita que tú ya maduraste esta información, o sea, ¿cómo es que tú vives? Bueno, 2 puntos. Uno, ¿cómo es que tú vives la ley de la atracción, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tomaste de ahí o cómo vives esa herramienta hoy? Pues mira, yo creo que actualmente la ley de atracción, pues simplemente es como una guía, ¿no? Como el poder reconocer qué es lo que quiero en la vida y me va dando como una guía, como un sentido, pero actualmente no es algo en lo que me meta demasiado, porque también siento que no la entiendo al 100%. Y al no entenderla, como que me neurotiza demasiado, o sea, me hace como pensar que estoy haciendo las cosas mal y así. Entonces, actualmente como que es nada más una guía que me ayuda como a ir diseñando el camino, pero nada más. Ok. Y esta culpa que nos comentabas, ¿qué fue lo que tú has descubierto respecto a eso? ¿Cómo lo has resuelto, por así decirlo? Bueno, pues es que, no sé, de pronto en la ley de atracción, al decirte que tú atraes o que estás creando todas las circunstancias de tu vida, pues siento como que dejan fuera otros factores, ¿no? Como no sé, la violencia estructural, las familia en la que crecemos, como el cerebro tan complicado que tenemos. Y creo que lo he vivido esta culpa como en varias situaciones, no sé, por ejemplo, yo tengo un problema en las piernas de circulación. Y de pronto si me voy demasiado a la ley de atracción, es como bueno, yo lo creé, yo hice algo para que esto sucediera y demás. Y por ahí puedo sentirme culpable, ¿no? Ok. Sin embargo, ya cuando contemplo otros factores, que es como, bueno, sí fue eso, pero también fue porque tuve COVID y también fue, no sé, porque tenía un trabajo muy pesado. O sea, que empiezo a contemplar como otras situaciones, hace que yo pueda como apapacharme o cuidarme de forma diferente. O sea, como sí, también reconocer, soy humana, tengo un cuerpo que a veces falla, que a veces tiene situaciones complicadas, ¿no? Y que requiero cuidar. Ok, creo que ahí hay un punto también valioso. El cuerpo también es espiritual, ¿no? Porque no sé si te pasó, pero como que es como de quita, o sea, tú eres un alma etérea y entonces quita como como que si tu cuerpo estuviera menos evolucionado o como si tu cuerpo fuera algo separado y no, realmente es la encarnación de nuestro ser espiritual. Entonces yo creo que también nuestro cuerpo es espiritual todo el tiempo y justamente hay que aprender como a cuidarnos, como a entendernos, o sea, creo que, no sé si lo veas así, pero ahí está el reto, que son muchas partes de ti y que justamente tienes que aprender a hacer cómo funcionar todas estas partes del reloj, ¿no? Para Exacto. que vuelvan a funcionar en unidad. Entonces, eso me gusta. Yo creo de la ley de la atracción que también justo es como solamente una ventanititititita de todo lo que significa ser un alma y de todo lo que puedes hacer con ello y todo, pero sí es algo muy sesgado porque te están enseñando una parte chiquitita que tiene que ver algunos otros factores, ya también tu proceso álmico, ¿no? Tu plan de alma, los aprendizajes que tienes que hacer, etcétera, y que creo que también hay que aprender a relajarnos más. No sé si te pasó que conforme vas avanzando con esto dices, ay, hay menos seriedad. ¿Cómo viviste tú esto de este perfeccionismo espiritual que te empezaste a pedir? ¿Qué fue para ti eso? Pues fue muy difícil porque yo creo que es lo que me hizo abandonar muchas veces. O sea, como el estar ya explorando lo espiritual y no sé, yo soy demasiado aventada para todo, ¿no? Si me meto a una cosa, me pongo a leer todos los libros que encuentre, a tomar todos los cursos, ir a congresos, o sea, y creo que justamente el perfeccionismo pues hizo que abandonara porque no me sentía compatible, porque sentía que no iba por buen camino o demás, entonces me hizo pues sí abandonar. ¿Sería que empezaste a sentir también algunas veces esa sensación de insuficiencia espiritual? Sí. Ok. ¿Y cómo fue el que tú te volvieras tu propia maestra? Pues eso me tomó muchos años, pero
pero me gustó porque ya es ir a mi propio ritmo. ¿Cómo? Pues yo creo que, o sea, el saber que no hay un camino trazado o quizá un lugar a donde se tiene que llegar o una forma de ser, sino más bien saber que pues yo misma voy construyendo como conforme a lo que voy necesitando. O sea, como estar más atenta a qué necesito en este momento de mi vida es lo que ha sido como la mayor guía ahorita. Ok, entonces dirías que ya te tomas como tu faro, tu eje, de donde sale como toda esta información. Sí. Eso es importante, el aprender a madurar, lo que decíamos un poquito hace rato, vas a aprender, pero solamente tú puedes aprender a madurar esta información y solamente tú puedes como aterrizarla. Ahora bien, bueno, quiero que sepan que tomamos una pausa porque se me fue la onda. ¿Por qué les digo esto? O sea, siempre les comunico esto porque también luego tengo almitas, ¿no? ¿Y si me equivoco? Y si no sé qué decir y sale mal, pues, o sea, uno no sale mal y vas a ver cómo lo resuelves. Aquí es la vida real, entonces quiero que sepan que se me va la onda y que aún así lo resuelvo. Y estoy aquí de regreso. Bien. Ya que regresamos y ya que te has paseado, o sea, que has vivido, porque ahorita me dijiste que son 10 años de que empezó como este despertar. O sea, ya 10 añitos, ya procesaste información, ya viviste tus ilusiones, tus desilusiones espirituales y como este nuevo equilibrio. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo este equilibrio del que nos hablas? Yo creo que será más o menos un año. ¿Será? Fíjense que ayer. Un año más o menos, sí. Okay. O año y medio será así. ¿Cuál fue la diferencia como que marcó el inicio de ese año y medio? Pues fue el poder reconocer una frase, no recuerdo ni siquiera bien quién la dijo, ¿no? Pero que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, con todo lo que implica, ¿no? O sea, somos seres espirituales que tenemos un cuerpo complicado, con un cerebro complicado, que vivimos en una sociedad con leyes humanas, o sea, como que eso fue lo que me hizo engranar todo, lo que me faltaba, porque yo sentía que se me iba mucho hacia lo espiritual, pues era como negar la otra parte, o como decir eso no es posible o no importa. Y entonces esa frase me hizo ver la complejidad que implica el vivir aquí en este planeta Tierra, ¿no? De sí somos espirituales y también pues somos humanos viviendo una experiencia humana. Ok, ¿sabes cómo yo lo veo? Que así también a mí me ha ayudado, porque sí, justo esto del ego espiritual, o sea, de la perfección espiritual, ojo, se lo estoy adelantando, luego no digan, Isa, no me lo dijiste, pero esto es lo que se vive, o sea, es parte de lo que decíamos, ¿no? Esta niñez, esta adolescencia, vas a pasar por la perfección espiritual y también después la vas a soltar, la vas a dejar. Pero creo que tenemos que aprender a ser mucho menos severas y a divertirnos más. Yo les explico a mis almitas. O sea, estás aquí, estás en un 3D, estás en este plano para aprender, o sea, para aprender, digamos, para echar a perder, siento que es exactamente como el superhéroe, para ver y decir, ay, si le aprieto aquí, ¿qué pasa? Si jalo este cable, ¿qué sucede? Entonces, desde ahí, ¿por qué sentirnos con tanta herida de yo no sé hacer esto bien? O yo lo veo cuando empezamos nuestro proceso de sanación, ¿no? Vamos a poner el típico, ¿no? Me siento insegura o tengo tal complejo, o me siento insuficiente y sentimos mucha culpa. La culpa de verdad no sirve para nada, también es otra cosa que tenemos que aprender a quitarnos. Claro. Sé que es difícil porque creo que es muy humana y muy aprendida también. Te enseñan a tener culpa y que eso como que está bien. Así te estás preocupando por resolverlo. Pero pues somos aquí humanos, o sea, es normal, a esto vienes, es como si entraras a una clase de cocina y te culparas por estar cocinando, ¿no? Claro. En este escenario vienes a echar a perder, a meter la pata, a descubrir, a divertirte. Entonces, ¿qué sentido tendría esta como seriedad? Si no, ya no te divertirías. Si no, ya no te explorarías. Y no sé si tú lo ves así. Pero si no, tu alma, ¿a qué hora se va a experimentar? ¿No? Claro. Si buscamos como comer sin ensuciarnos, nada. O sea, pues la experiencia no sería. Entonces, ¿tú te has aprendido a divertir con esta parte, con tus errores? Estoy haciendo muchísimas comillas porque no es así. Más bien con tu experimento humano. Sí, ahora sí.
Ahora sí, justamente por eso que dices de no tomármelo tan en serio, o digamos como un tengo que, sino simplemente el darme la oportunidad de experimentarlo y vivirlo. Ok, ¿cuál sería el tengo que soltaste? El tengo que, pues yo creo que todos esos estereotipos de los que mencionamos y también como expectativas que tenía. O sea, como de pronto, ¿no? De tenemos que lograr algo como en esta vida para evolucionar o hacer algo a la siguiente o lo que sea. Oh. Y entonces como que esa era una presión que yo tenía, ¿no? Pero ahorita pues ya solté también esa expectativa y fue así como de darme la posibilidad simplemente de experimentar y de vivir lo que se va presentando. O sea que te llevabas tarea para la siguiente vida. Sí. ¡Qué intenso! Vean lo precavida de esta mujer. Que estabas diciendo, aquí con las maletas bien hechas para que la siguiente la disfrute. Sí. Digo, si tú ya has vivido este proceso, seguramente a lo mejor dices, híjole, me pegó esta vida directo. Si no, si estás empezando tu camino, escucha, toma nota, que es chistoso, pero sí, yo también he pensado en eso, como que dices, ay, no inventes, ¿no? Como que aquí voy a dejar, pero lo más limpio el piso para que la siguiente no me resbale. Exacto, y también esta parte como de decir, o más bien como la idea de tengo una misión de vida y tengo que cumplir con las cosas que tengo que hacer o que ya están escritas o lo que sea. Y eso causaba como mucha ansiedad en mí, como si estoy haciendo lo correcto, si tomé el camino adecuado que estaba planeado o no. O sea, como que todo eso hacía que me preocupara además. Tanto las expectativas hacia futuro, hacia otras vidas, ¿no? Y también como a lo que sí estaba haciendo, lo que tenía que hacer en esta. Ok, ¿y de dónde sacaste como esta idea o de dónde tenías este plan de este es el plan o la misión que se tiene que seguir? ¿Cuál era tu referente? Pues es que por un lado era la parte de otro libro, ¿no? Que leí que se llama El plan de tu alma, que dice como ya todo está escrito, o también, no sé, algunos autores que dicen tienes una misión de vida y requieres cumplirla porque si no vas a pasar la misma prueba una y otra vez, ¿no? Y entonces era como de no quiero pasar 1000 veces por lo mismo y prefiero aprender ya, pero no sabía qué tenía que aprender y como que todo eso. Que solo me avisan que va el golpe, pero no me dicen cómo. Exacto, sí. Oye, qué importante es exactamente esto les digo, puedes leer, puedes escuchar, puedes todo, pero de verdad, ustedes son sus propios maestros, sus propias maestras. No, o sea, este justo del plan de tu alma, de todo, eres tú eligiendo qué vas a vivir, qué no, o sea, creo que lo que nos aprisiona mucho son nuestros puntos de vista. Y de cómo reaccionamos a ello, ¿no? ¿Cuánta culpa sientes? Ahora ya no te preocupas solamente por ser insuficiente ante la vida humana, también ahora ante la espiritual. Sí. Y tu misión es liberarte. Creo que si nos hacemos esto menos serio o entendemos, o sea, nos damos esta libertad de experimentar, creo que ahí está nuestra liberación. Y ahorita, después que te digo, porque yo a estas alturas, pues ya como que he llegado a cierta información, ¿no? Y no conclusión, porque aquí en esta vida nada se concluye, pero al menos como a una idea. ¿Tú para qué? ¿No? Ya que viviste todo este rollo, todo este camino de si hay espiritualidad, no, funciona así, funciona el otro, ¿para qué? ¿Para qué crees que tenemos que darnos cuenta de esto o qué? Pues mira, de lo que he estudiado, de lo que he vivido, creo que la única razón de estar aquí es como darnos otro punto para experimentar la realidad, la vida, ¿no? Entonces, pues tiene también tiempo que he dejado de hacerme tantas preguntas y simplemente como que me ha dado esa posibilidad de experimentar, de vivir, de pasar por las experiencias, como eso, creo que es eso, vivir. Está bien bonito esto que dijiste de que simplemente estamos experimentando otro punto de vista y desde ahí también lo veo así. ¿Qué sentido tendría que seamos tan rectas con nosotras y no se tiene que ver así, se tiene que hacer así? Si no, no estarías viviendo ni disfrutas del personaje. Exacto. Esa es también otra cosa, ¿no? O sea, pasamos tan poquito tiempo aquí porque la vida humana pues a la vez es larga, a la vez es muy cortita.
como que me da sentimiento el decir, ay, no, a mis hermanos o a mi familia, como que los voy a ver un ratito, por así decirlo. Claro. Un día me di cuenta que eso también pasaba conmigo. Y que este personaje lo estoy conociendo una vez y que yo también me voy a tener que despedir de esta Isa. Y ese día entendí que también esta relación la tengo en ese aspecto, digamos, contada, que es una joya contada, porque a lo mejor en la siguiente no sé quién voy a ser, a lo mejor ya he sido cuántos más, pero dije, wow, entonces no desperdicies también tu tiempo con ella, conócela, agárrala de la mano, vete a tomar un helado, vístela como quiere, o sea, como toda esta parte. Sí. ¿Qué sentido tendría? ¿Cuándo te vas a enamorar de tu personaje si no te das el tiempo a vivirlo y a meter la pata y como experimentarlo muy humanamente, ¿no crees? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pues creo que sí, es como quitarle un poquito de estrés también a esta parte espiritual, ¿no? Y darnos la posibilidad de vivirla, como dices, a nuestro propio ritmo, como quizá de pronto sin expectativas, simplemente como conformando todo lo que somos, ¿no? Como los aspectos que vamos viendo, que van surgiendo, y disfrutarlo, creo que eso es importante. Ok, muy bien. Ahora tengo ya 2 preguntas, no se me desesperen. Estamos por cerrar con broche de oro, pero quiero 2 cositas antes de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Ahorita ya que tienes como esta vista, que puedes voltear hacia atrás y ver cómo eso que sucedió, que ya le agarras nuevo sentido a lo que viviste. ¿Qué fue lo que pasó cuando seguiste la voz de tu alma? Pues yo creo que lo que pasó en sí fue que me permití ir a mi propio ritmo, como a las propias necesidades que yo tenía, justamente como ya no adaptarme a cosas que estaban preestablecidas, a caminos que mis maestros habían tenido y pues eran sus caminos y les habían funcionado, ¿no? A mí no, pero ya darme esa posibilidad de escuchar a la voz de mi alma fue como el crear mi propio camino, reconocer mis propios recursos, el ir a mi ritmo, el simplemente como saber que ciertos tropiezos que iba teniendo pues estaba bien y no pasaba nada. O sea que todo era mío, tanto lo agradable y lo desagradable, pero que era algo que yo estaba como haciendo, creando o deshaciendo a veces también. ¿Será como, me da la sensación, será como crear tu mundo? Empezar Exacto. A crear tu propio universo. Exacto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bien, broche de oro. ¿Qué consejo? Y aquí hago un paréntesis, porque eso ya lo veremos en próximos episodios, pero normalmente, o sea, esta mujer es un caso especial. Pero normalmente la mayoría de las veces viene esta noche oscura del alma que le llaman, y yo usualmente este anuncio espiritual, esta presentación espiritual viene de la crisis, viene de un momento de quiebra en nuestras vidas, de un momento de crisis en donde justamente yo creo que llegamos a esta muerte de esa etapa antes de enterarnos que somos un alma, y de ahí se empieza a desprender todo, ¿no? Tú lo empezaste a vivir como que fue más natural para ti desde muy pequeña. Pero, ¿qué le darías, qué consejo le darías a una persona que está pasando, que está como antes de descubrir esta puerta y que justamente está en el mero hoyo, en la crisis, que lo está pasando mal y que dice, no veo la luz al final del túnel, ¿a dónde me lleva esto? ¿Qué le dirías? Pues yo creo lo primero sería como que si es una situación muy complicada el buscar apoyo, porque a veces podemos estar como más tiempo de quizá de lo que esperamos o de lo que aguantamos, entonces el buscar apoyo siempre es muy importante, y también como el apapacharse mucho, creo que eso es algo que va a ir llegando, ¿no? Los mensajes que tengan que darte, las herramientas que son para ti. Y pues en lo que llegan, creo que es como apapacharte mucho, como cuidarte en el proceso para que sea como lo más ameno posible. Ok. Sí, no se desesperen, creo que lo que dijiste, sí. Los mensajes se van a ir mostrando. Aunque pareciera que no, aunque dices, y normalmente nos sentimos angustiadas, ¿no? De decir, ¿cuándo carajos? O sea, sí, qué bonito, se van a mostrar, ¿y cuándo? O sea, ¿ya dónde están? Pero tienes que fluir, tienes que soltar, tienes que abrirte, porque a veces los mensajes están mucho más claros de lo que pensamos, solo que justamente estamos como tan reactivas
que hasta nosotras mismas como que nos bloqueamos, ¿no? Nos bloqueamos la oportunidad de ver ese mensaje, pero creo que es muy lindo. Yo creo que con esto llegamos al final de este episodio. ¿Cómo te sientes ya que acabamos? Genial. Estaba nerviosa, pero me agradó. Sí, estábamos nerviosillas de las primeras veces, pero te agradezco mucho que seas la madrina de esta nueva etapa del podcast, de este episodio tan bonito de la primera vez. Es la primera vez que comparto con alguien así para este podcast. Igual, recuerden, síganla en Instagram. Voy a dejar su usuario aquí debajo en la cajita de descripción. Y también, aquí ya viene algo interesante. Si tienen alguna pregunta para Vero, déjenla, la pueden dejar. Si lo están escuchando en YouTube, lo pueden dejar en los comentarios. Si me están escuchando en Spotify, también en la cajita de preguntas que está abajo. Todo esto que se junte se lo voy a hacer llegar a Vero y yo creo que se los contestaremos en una historia en Instagram o algo así. Cualquier pregunta, déjensela aquí abajo. Les mando un gran abrazo, un gran beso y nos vemos en el próximo episodio. Bye.